Vamos a continuar con nuestra serie. Empezamos el año pasado y continuamos. Mujeres, me perdí. Dios restaurando mi vida, ese es el nombre de nuestra serie, Dios restaurando mi vida. Y cuántas sabemos que Dios necesita restaurar nuestra vida, nuestro corazón, en muchas áreas, ¿verdad? Muchas áreas. Pero hoy, en este día, hoy Dios quiere restaurar tu dignidad. A lo mejor tú pudieras decir, mi dignidad, pero pues si yo no me siento indigna, puede ser, pero muchas veces a lo largo de nuestra vida van quedando heridas en nuestro corazón, heridas muy profundas que a veces ni sabemos que están ahí, pero Dios sí. Y hoy el Señor quiere restaurarte, quiere hablarte a tu corazón, ¿verdad? Y bueno, yo sé que a lo mejor algunas o la mayoría pueda saber acerca sobre la dignidad, ¿verdad? Sepan un poco, pero es necesario que delante de Dios hoy abramos nuestro corazón para que Él escudriñe ese corazón a lo mejor dañado y podamos ser restauradas por Él, ¿verdad? Y bueno, y para esto quiero que empecemos reflexionando un poquito, porque yo sé que las que estamos aquí, pues en su mayoría o todas, no lo sé, somos mujeres cristianas, ¿verdad? Y a lo mejor ya tienes un tiempo en el Señor, algunos años, y que posiblemente estés aquí con un vacío en tu corazón, con un daño en tu corazón, que no sepas a lo mejor qué es, ¿verdad? Un sentir negativo acerca de ti, sentirte incómoda contigo misma, causado por diferentes motivos. Muchos motivos pueden ser causados. Y esto ocasiona que tu dignidad se quebrante, fíjate. Pero como mujeres dañadas, pues necesitamos a un restaurador, ¿verdad? A ese alfarero, que sabemos que Él todo lo hace perfecto. Y si nos dejamos moldear, si nos ponemos en sus manos, Él nos va a ir limpiando, Él nos va a ir restaurando. Así que bueno, vamos a orar por este tiempo, vamos a orar por esta enseñanza. Ahorita estuvimos en la presencia del Señor tan hermosa, ¿verdad? Y sabemos que Él está aquí, ¿verdad que sí? Él está aquí, le alabamos, le exaltamos, pero ahora el Señor te trae un mensaje. Él está aquí y Él te va a hablar a través de su palabra. Y Él quiere que tú salgas, cuando salgas de aquí y cruces esa puerta, salgas restaurada en esa área, porque tenemos muchas áreas dañadas, pero en esta área el Señor quiere sanarte esta mañana. Amén. Entonces vamos a orar, mis hermanas. Señor, gracias te damos, Padre, por este hermoso tiempo que tú nos regalas, Señor. Desde muy temprano dispusimos nuestro corazón, nuestra voluntad para estar aquí, Señor. Gracias porque tú así lo permitiste, que llegáramos, Señor, que todas las cosas se acomodaran en casa para poder estar aquí, Señor, a tus pies y sea limpiada por ti, Señor, restaurada, animada, Señor. Gracias, Señor. Te pedimos, Señor, que en este tiempo tú nos hables, nos limpies nuestra mente y corazón, Señor. A mí, Señor, dame de tu gracia. Dame de tu gracia, Señor, para dar el mensaje fielmente. Te damos gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues el tema de esta mañana es mujeres dignas en Dios. Mujeres dignas en Dios. Y bueno, el versículo el cual basé esta enseñanza es Proverbios 31:25. En Biblia de las Américas dice así: fuerza y dignidad son su vestidura y sonríe al futuro. En otra versión, lenguaje actual, dice: es mujer de carácter, mantiene su dignidad
y enfrenta confiada el futuro. Y bueno, vamos a poner un poquito en contexto esta mujer de Proverbios, esta mujer virtuosa. Aquí habla de una mujer que tiene muchas virtudes, ¿verdad? Yo creo que todas aquí ya hemos leído Proverbios 31 a partir del verso 10, ¿verdad? Que habla de esta mujer muy virtuosa y vemos muchas virtudes en ella. Y a lo mejor algunas pudieran pensar que, ay, es que la mujer virtuosa pues habla de una perfección. ¿Cómo yo podré alcanzar tantas virtudes, verdad? Y en realidad no es porque lo sea, sino porque toda mujer creyente, todas de las que estamos aquí, debemos anhelar esas virtudes. A lo mejor no tenemos todas esas virtudes, pero ese debe de ser nuestro anhelo, ¿verdad? Parecernos a esta descripción de esta mujer en su apariencia personal, ¿verdad? Una mujer virtuosa en su apariencia personal, una mujer virtuosa en su vida familiar, ¿sí o no? Las que han estudiado un poquito este pasaje, vemos esas virtudes en su vida familiar, en sus deberes diarios, cotidianos, en su trabajo. Entonces, bueno, realmente es una mujer virtuosa. Y cuando se lee este pasaje, estoy segura, como les dije, que a lo mejor muchas nos pudiéramos sentir frustradas por no poder alcanzar tanta exigencia, si lo ponemos así, ¿verdad? O ver que el parámetro es muy alto, ¿verdad? Rayando en la perfección, a lo mejor se nos cruza por la mente. Usar el proverbio de esta manera, es decir, para condenar a otras mujeres o condenarnos a nosotras mismas, va realmente en contra del significado y el contexto real por el cual fue escrito. Porque no quiere hacernos sentir como que, ay, nunca voy a poder alcanzarlo, ¿no? O para juzgar, yo sí tengo esta virtud y la hermana pues ni siquiera se le asoma. Tampoco es ese el contexto. Pero debemos de recordar que tenemos un Dios de esperanza, ¿verdad que sí? Un Dios de esperanza que Él quiere lo mejor para sus hijas, quiere lo mejor para ti, quiere lo mejor para mí, por eso está ahí en las Escrituras este proverbio, porque Él quiere que lleguemos a eso, que nos asemejemos a esta mujer virtuosa. Miren, en Romanos, rápido se los menciono, 15:13, vean cómo es que tenemos a un Dios de esperanza. Y dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Nosotras solas no podemos alcanzar esas virtudes. Necesitamos del poder de Dios para poder ir poco a poco cultivando esas virtudes. Entonces, en este contexto en el cual fue escrito, más bien es para celebrar las muchas bendiciones que las mujeres reciben, ¿verdad? Que trabajan arduamente para lograr esas virtudes, que aman abundantemente, que sirven de modelo para seguir en tenacidad e integridad. Y estas mujeres, pues son dignas de imitar, ¿verdad que sí? Yo creo que algunas de las que estamos aquí hemos visto a mujeres virtuosas y cuando las ves, pues las admiras, ¿verdad? Quieres parecerte a ellas, aunque sean una o dos virtudes. Hay quienes tienen muchas virtudes, hay quienes vamos poco a poco, trabajando poco a poco, pero eso es lo que quiere Dios para nosotros. ¿Por qué aclarar este pasaje y no dejarlo así como con el entendimiento para poder juzgar? Dios en realidad lo que quiere es que veamos nuestra condición en la que nos encontramos, ¿sí? En la condición, no sé, por ejemplo, que en la virtud de que esta mujer es trabajadora, pues ver nuestra condición que nos falta esforzarnos, o una buena administradora,
¿verdad? En Proverbios vemos que esta mujer es buena administradora y a lo mejor nosotros no. Entonces Dios quiere que veamos nuestra condición, ¿verdad? Y saber que hay esperanza para poder llegar a esa virtud. Y nuestra esperanza, pues, es Cristo, ¿verdad? Entonces, Él quiere que adquiramos estas virtudes. Y bueno, este pasaje dice, debemos de vestirnos de fuerza y dignidad para enfrentar confiadamente el porvenir. Si tu dignidad, vamos a centrarnos solamente en esta virtud que queremos el día de hoy que el Señor restaure, ¿verdad? Debemos de vestirnos de fuerza y dignidad para enfrentar confiadamente lo porvenir. Pero si tu dignidad está afectada, si tu dignidad está por los suelos, entonces pues no tendrás ni la fuerza, ni el carácter, ni el ánimo para enfrentar lo que venga, ¿sí o no? Si tu dignidad no está restaurada, lo que venga no lo vas a poder enfrentar. Y aquí es en donde hoy Dios quiere trabajar en tu vida, en mi vida. Pero esta mañana tú le tienes que permitir a Dios que lo haga, ¿verdad? Entonces, cuando el Señor restaure, tú vas a tener esa fuerza suficiente para poder encarar, enfrentar todo lo que venga y permanecer confiada, como dice este proverbio, en los brazos de Jesús. ¿Quieren esto? Amén. Bueno, pues para que el Señor comience este proceso de restauración, primero tenemos que identificar, ¿verdad? Identificar y reconocer que en nuestro corazón seguramente hay un daño que no nos permite que alcancemos esta virtud que Dios espera de nosotras. Y muchas veces este daño, hermanas, está oculto. Es como si tuviéramos una astilla muy pequeñita. ¿Sí? ¿Sí han sentido cuando se les clava una astillita? Que sienten la molestia, pero luego ni la ven, ni la alcanzan a ver. Y le pides a alguien que te vea, porque pues no se ve, está muy chiquita. Entonces, posiblemente así es esa herida que tú tienes. Esa astilla pues causa mucho dolor y además está ahí, permanece ahí. Y esto es sentirnos indignas. A veces nos sentimos sucias y no precisamente porque estemos en pecado. Hay a lo mejor quienes sí pudieran estar en pecado y por eso está ese sentir de suciedad en nuestro ser, ¿verdad? Entonces ahí lo que tienes que hacer es ir al Señor, pedir perdón y no volver a caer en ese pecado, ¿verdad? Ese es el proceso para que el Señor nos limpie de ese pecado. Pero si tú te sientes indigna, sea tal vez porque alguien te ha provocado, te ha dañado ese dolor, tu dignidad se ha ido por los suelos, ¿sí? A lo mejor un trato de tu esposo, un mal trato de tu esposo o de alguien más, no lo sé, de alguien más. En humillación, ¿verdad? En humillación, palabras hirientes que quedan grabadas. A veces esas palabras hirientes son más dolorosas que un golpe, ¿verdad? Que quedan ahí en lo profundo del corazón. A lo mejor has sufrido menosprecio, abandono emocional, maltrato físico, abandono espiritual también de parte de tu esposo, puede ser, eso también te lastima, incluso también el abandono económico, eso también es un maltrato que a tu dignidad la despedaza, la pone hasta los suelos y te ha derrumbado, te ha devastado. Tal vez en algún momento has venido aquí a la iglesia sintiéndote así, ¿verdad? Que no mereces el amor de Dios, que no mereces el cariño de los hermanos y te sientes indigna. Y esas heridas nadie las puede juzgar ni criticar. ¿Por qué? Porque son reales, las estás sintiendo tú.
Tú eres quien la está sintiendo. A lo mejor no has tenido la confianza de contarlo a alguien, pero Dios la sabe. Dios sabe qué tan profunda es esa astilla, o muy profunda o está todavía por encimita. Dios sabe el grado de daño, de profundidad que ha tenido esa daño en tu dignidad. Y bueno, pues para empezar, quiero que entendamos un poquito qué es dignidad, ¿sí? Porque vas a decir, bueno, la hermana está hablando de dignidad, pero pues ni siquiera sé realmente lo que es dignidad. Y bueno, para entenderlo, tenemos que saber que todo ser humano, toda persona, es digno por el simple hecho de ser un ser humano, por el simple hecho de ser una persona. El mundo secular así lo define. Estuve buscando definiciones y todas coinciden en que con el simple hecho de nacer, el ser humano ya tiene una dignidad. ¿Por qué? Porque es diferente a todo ser vivo aquí en la tierra, ¿sí? Es diferente, entonces por eso tiene esa dignidad. Esta dignidad no te la da una persona, no te la da alguien, sino es algo que desde el momento en que tú naces ya tienes esa dignidad. Tampoco te la da una organización, nada. Es una dignidad con la cual tú naces. Sin importar el tipo de raza que sea, sin importar el sexo, religión, nada. Todo ser humano nace con una dignidad. Y además esa dignidad no podemos renunciar a ella, porque ya es parte del ser humano, ¿sí? La dignidad humana no tiene equivalentes, nada se compara a ella. No puede ser confundida con ninguna otra cosa. Por lo tanto, la dignidad no puede ser negociable, porque tampoco es una mercancía, ¿verdad? No se puede intercambiar. Y fíjense, escuchen bien aquí. Lo que no puede ser reemplazado, es decir, cambiado o sustituido, no tiene precio. Es decir, tú y yo no tenemos precio. ¿Se han escuchado cuando dicen, pues es que yo no tengo precio? No, ningún ser humano tiene precio. Tiene dignidad. Todo ser humano tiene dignidad. Pero lo que sí puede cambiarse o sustituirse, eso no tiene dignidad. Eso tiene ¿qué será? Precio. Eso tiene un precio. Entonces, tal vez pudiéramos caer en el error de tratar con mayor dignidad o con mayor respeto o con mayor honor a ciertas personas. ¿Sí o no nos ha pasado? Ya sea porque tiene mayor jerarquía o porque tiene más dinero o porque tiene mayor poder sobre nosotros. O simplemente nosotros consideramos a esa persona más importante. Es como si alguien importante llegara a tu casa y la tratas pues con excelencia, con mucha dignidad. ¿Te da gusto? Sí, pero la tratas maravillosamente. Pero ¿qué pasa? Que cuando tu hijo chiquito te pide algo, ¿cómo lo tratas? ¿Lo tratas con la misma dignidad o le dices, ay, para allá, espérate que estoy ocupada porque va a venir quien tú quieras? Y a tu hijo lo tratas con una dignidad pues que no se merece. Ahí le estamos dando mayor dignidad a ciertas personas. Esto no debe de ser, ¿verdad? Porque todo ser humano tiene la misma dignidad. También hay un valor que se le da a las cosas, a los objetos, ¿sí? Cada objeto tiene diferente valor, ¿verdad? A diferencia, como lo acabamos de decir, de los seres humanos. Los objetos tienen un valor de intercambio, ¿verdad? De negociación, de conveniencia. Pero los objetos sí son reemplazables, a diferencia del ser humano. En cambio, nosotros tenemos un valor ilimitado, ¿sí? Un objeto tiene un valor específico. El ser humano no tiene precio, como lo acabamos de decir, tiene un valor ilimitado. ¿Por qué? Porque son únicos e irreemplazables. Cuando alguien fallece,
sabemos que esa persona no va a volver a nacer, no se va a restituir. Ese ser ya se fue, ya no está, ¿verdad? En cambio, un objeto se rompe y puedes adquirir otro exactamente igual. Bueno, un objeto jamás tendrá el mismo valor, digamos, dignidad que una persona. ¿Estamos de acuerdo? Jamás. Bueno, pero muchas veces, lamentablemente, nosotras podemos poner el mismo valor que tienen estos objetos por encima de la dignidad que tienen las personas. Un objeto le podemos tener gran estima, un objeto le podemos mostrar respeto, cuidado, ¿verdad? A veces a diferencia que a una persona. Por ejemplo, vamos a pensar que tú tienes un objeto muy preciado, con alta estima, muy atesorado y lo cuidas demasiado. Un objeto, el que tú quieras, que venga a tu mente. Y resulta que tú a los de tu familia, a los de tu casa, le dices, cuidadito con ese jarrón que me lo regaló tu bisabuela, cuidadito. Y cuando pases por ahí, no quiero que pases corriendo, pasas caminando. Y de ser posible, 3 metros lejitos de él, porque no quiero que lo rompas. Pues ándale que el niño pasa y te lo rompe. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo reaccionamos por ese simple ejemplo? Pues arde Troya, porque así le va al niño. Le decimos, aparte que lo jaloneamos con nuestra boca, salen muchas ofensas. Entonces ahí podemos ver claramente que le dimos más valor al objeto que a la dignidad de nuestro hijo. Y hablando solamente del hijo, pero ¿qué tal al esposo? Cuando, por ejemplo, tú decidiste venir aquí, pues temprano, y te dice el esposo, ¿sabes qué? Yo me quedo con los niños, vete, yo les doy de desayunar, yo aquí les preparo en este sartén, pongamos tu sartén favorito que no quieres que nadie lo toque porque lo cuidas mucho, porque no se le pega nada, porque tiene un buen teflón, y dices, en este sartén le voy a preparar el desayuno. Y tú cuando ves que el esposo saca ese sartén, dices, ¡ay, el sartén! Y dices, bueno, pues ahí está el esposo. Cuando llegas, pues resulta que le ves un rayón al sartén. ¿Cómo le va al esposo? Pues le dices, y es que qué bárbaro, no te puedo dejar, porque mira, te dejo tantito y mira lo que le haces al sartén, sí, a ver, y no me vas a comprar otro. Y bueno, estamos dándole más valor a las cosas que a la dignidad de las personas, del esposo, de los hijos. Tal vez le estés dando ese valor por arriba que al valor que le estás dando verdaderamente a tu familia. Yo conozco a alguien que compró un carro y a ese carro, bueno, se le veía que le tenía un gran aprecio a ese carro. Y lo pulía y le hacía y le ponía las placas y le quitaba las placas, o sea, bueno, no quería que ni le diera el aire. Y la familia, la esposa y los hijos le decían, papá, llévame, o necesito hacer algo, llévame que tengo que ir a la escuela, no sé qué. No, pero ¿por qué no? ¿Vas a ocupar el carro? No, o sea, esta persona no quería que le tocaran el carro. Lo que hacía, o sea, muchas veces fue lo mismo, hasta que los hijos y la esposa dijeron, ¿sabes qué? No te vamos a pedir el carro, porque nunca lo prestaba. Decidieron moverse en transporte público. ¿Y saben qué le pasó a ese carro? Se oxidó. Se oxidó de viejo porque nunca lo sacó. Entonces, los hijos crecieron con eso en el corazón, de que el papá no suplía esas necesidades por darle más dignidad, más valor a las cosas que a ellos mismos. Entonces, aguas con lo que estamos haciendo con nuestra familia, a qué le estamos dando más dignidad, ¿verdad? Y bueno, vamos a poner el equilibrio, porque ciertamente las cosas, los objetos requieren un cuidado, ¿verdad? Dios nos manda a ser administradores de lo que nos da. Se requiere cuidado,
pero no podemos caer en que cuando el objeto le demos más importancia que a las personas, a nuestros hijos, esposo, familia, mamá, a quien tú quieras. No podemos irnos al extremo, ¿verdad? Debemos de ser equilibradas. Entonces, ¿cómo nos podemos dar cuenta que le estamos otorgando mayor dignidad o mayor valor a los objetos que a las personas? Bueno, pues cuando surge un problema por causa del objeto, ¿verdad? Por causa de esa posesión, por causa de eso que apreciamos tanto, dándole más valor a este que a nuestra familia o a las personas. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Desvalorizando. Las estamos tratando indignamente. Sabemos que todo ser humano merece respeto, que tengamos esa dignidad, un trato bien, pero cuando tratamos mejor las cosas que a nuestra propia familia, estamos completamente desequilibradas, ¿verdad? Y bueno, les quiero contar rápidamente algo que al día de hoy me sigue pues doliendo y avergonzando. ¿Por qué? Porque fue también una reacción fuera de control. Y tristemente, al día de hoy, esa persona todavía lo recuerda. Entonces, ¿por qué contarlo? Porque quiero que ustedes también se den cuenta que con nuestro trato indigno hacia nuestra familia, primeramente, podemos hacer mucho daño. Y ese daño, a lo mejor, el corazón es restaurado, es sanado, pero queda, ¿verdad? Queda en la mente, queda en los recuerdos, y no un recuerdo agradable, sino un recuerdo, pues, amargo, desagradable. Rápidamente les platico, cuando recién llegamos aquí a Villahermosa con mi familia, mi hija la mayor tenía la necesidad de aprender a manejar, ¿no? Un carro automático, y me dice, mamá, déjame meter la camioneta. Y tú así como que, ay, pero pues tenía unas cuantas manejadas. Bueno, dije yo, bueno, el portón es grande, la probabilidad de que le pegue es poca, pero como no sabe, entonces la probabilidad aumenta de que le dé el rayón. Y yo, ay, hija, ándale, mamá, déjame meterla. Bueno, pues ándale. Pues ya hacemos el cambio y se sube. Iba despacito, pero yo no veía que el volante lo hiciera para acá para librar un muro. Ahí iba y de pronto pasó lo que me temía. Pues le dio el rayón a la camioneta, un rayón que se notaba sí, pero un rayón que al poco tiempo se pudo restaurar, se pudo componer, y haz de cuenta que no le pasó nada al carro. Pero mi reacción no fue la mejor. Mi reacción, aparte del grito, fueron cosas que me avergüenza decirlos. Fueron palabras hirientes que no ameritaba. O sea, hubo un descontrol en mi parte por algo, por un objeto que no vale la pena, que no tiene dignidad el objeto. Mi hija, mis hijos, tus hijos, tu esposo tienen dignidad, al cual tienes que respetar. Y bueno, pasaron muchos años, en su tiempo se pidió perdón, fue restaurada mi hija, pero al día de hoy se sigue acordando. Mamá, ¿te acuerdas cuándo? Y el corazón se me hace chiquito. ¿Por qué? Porque fue dañada. Y no nada más ella, mis hijos que estaban pequeños vieron el drama que hice. Pero en mi mente es que es un objeto muy valioso. ¿Qué va a decir mi esposo cuando yo le diga? Me va a regañar, me va a decir. Entonces hice mi película y mi historia. Cuando llegó el esposo, reaccionó como tenía que haber reaccionado yo también. Vio, dijo, bueno, reaccionó con la dignidad que mi hija se merecía, ¿verdad? Pero cuando nos exaltamos y cuando ponemos ese valor en las cosas, tratando a nuestros familiares indignamente, hacemos mucho daño. La reacción, el principio bíblico aquí, que puede usarse
para determinar si uno está tratando a alguien con una actitud de respeto, de valor, es decir, con dignidad, consiste en considerar si la acción que vas a realizar es irreversible. Es decir, tú quieres que alguien te haga a ti la misma cosa que tú le vas a hacer. O sea, ¿te gustaría que te trataran así? A mí me hubiera gustado que mi esposo, por darle un rayón, me hubiera tratado así. Pues no, ¿verdad? Y eso tan simple como dice Mateo 7:12, la regla de oro, ¿verdad? Trata a los demás como querrías que ellos te traten a ti. Mateo 7:12. Con esa regla de oro debemos de tenerla siempre presente para no exaltarnos, para estar equilibradas, para no reaccionar de manera que tratemos indignamente a nuestra familia. Por lo tanto, en toda acción e intención, en todo fin y en todo medio, trata siempre a cada uno, a ti mismo y a los demás con el respeto que le corresponde por su dignidad y por su valor como persona. Pero a veces olvidamos eso, ¿verdad? ¿Qué nos dice Gálatas 5:14? Se los leo en Dios habla hoy. Gálatas 5:14 dice, porque toda la ley se resume en este solo mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo que tenemos que hacer. Amar a nuestra familia. Y el amar implica tratarlos dignamente. No con gritos, no con ofensas, no con maltratos, no con humillaciones. La gente no renovada, es decir, el mundo, no reconoce que la dignidad proviene de nuestro Creador y que nos fue dada a su imagen y semejanza. ¿Por qué les digo? Porque cuando yo les platico que buscaba yo la definición, simplemente decía que dignidad es la que toda persona recibe por el simple hecho de ser un ser humano, pero nunca encontré que decía porque es criatura de Dios, que fue creación de Dios. Pero nosotros sabemos que al ser creadas por Dios tenemos una dignidad, ¿verdad? Tenemos una dignidad. Fíjense cuánto amor de nuestro Señor. Fíjense, ¿por qué? Porque Dios reservó la creación del hombre y la mujer hasta el final de su obra creadora. No fue lo primero que hizo, no, primero preparó todo para después crear al hombre, a la mujer. Cuando ya había dejado todo listo, fue cuando Él los creó. Y ese momento tan hermoso, ¿verdad? Es cuando le dio ese soplo de vida, formando al hombre y a la mujer a imagen y semejanza de Dios. Nosotros somos hechuras a imagen y semejanza de Dios. Génesis 1, 26 y 27 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza y señoré. Fíjense la dignidad que nos está dando el Señor, el valor que nos está dando Dios sobre todo ser viviente en esta tierra. Todo ser viviente, nosotros somos superiores en dignidad que todo ser viviente aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque nos dijo, ejerzan dominio. El ser humano va a tener poder sobre la tierra. Ellos reinarán, o sea, nosotros, hombre, mujer, reinarán y además van a tener potestad. ¿Sobre qué? Continúa el verso, dice, sobre los peces del mar, las aves de los cielos, sobre las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. El 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Fíjense qué hermoso, ¿verdad? Esa dignidad que nos da en nuestro Dios. Todos hemos sido creados por el amor de Dios, ¿verdad? Y eso nos confiere una dignidad que nada ni nadie nos los puede quitar. Pase lo que pase, vamos a ser criaturas de Dios.
¿verdad? Con el simple hecho de ser seres humanos. Y nadie tiene autoridad para violar nuestra dignidad, para dañar nuestra dignidad. ¿Por qué? Porque esa fue concedida, nos las dio, nos los regaló el amor de Dios. Pero tristemente, también nosotros consideramos a personas diferentes a nosotros. No vemos a todos con la misma dignidad, como les dije hace rato, ¿verdad? Cuando le damos más honra a otras personas. Hay quienes los tratamos indignamente por el simple hecho de que hay personas que nacen con alguna discapacidad. A veces no los vemos igual, los tratamos indignamente. O porque son de otra raza, ¿no? Ay, no, se ve así y los tratamos indignamente. U otras culturas, incluso, fíjense, cuando personas tienen otra, se me fue la palabra, perdón, puede ser, pero doctrinalmente hablando, o sea, son cristianos, pero doctrinalmente tienen otra postura. Y juzgamos y tratamos indignamente a otras personas. Todo ser humano merece dignidad. A veces solamente con el simple hecho de pensar que son inferiores a nosotros, a lo mejor culturalmente hablando, intelectualmente hablando. Olvidando que toda persona tiene la misma dignidad que tú y que yo, porque somos creados por Dios. Y sabemos que Dios es un Dios digno, ¿verdad? En su naturaleza, en su ser, Él es digno. Miren lo que dice Apocalipsis 4:11. Apocalipsis 4:11 dice: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Él es digno. Dios es digno porque es Dios. Apocalipsis 5:12, Nueva Versión Internacional, dice: cantaban con todas sus fuerzas, digno es el Cordero que ha sido sacrificado de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fortaleza y la honra, la gloria y la alabanza. Nuestro Dios es digno. No porque alguien se lo haya dado esa dignidad, es porque Él es digno. También nuestro Señor es digno de suprema alabanza, como le dije, pero también digno de ser temido, ¿verdad? Es digno de toda confianza. Salmos 33:4 dice: pues la palabra del Señor es verdadera y podemos confiar en todo lo que Él hace. Él es digno de toda confianza, ¿verdad? Porque Él es digno. Entonces, bueno, vemos que nuestro Dios es digno, pero nosotras como mujeres también tenemos una responsabilidad con esa dignidad y muy grande. ¿Por qué? Porque representamos a este Dios digno. Él merece todo. Él en sí mismo es digno y nosotras, al estar en Él, ¿verdad? Somos dignas de que seamos consideradas como coherederas de la gracia, ¿sí o no? Es un gran honor. Somos mujeres valientes, mujeres sabias, mujeres virtuosas, pero para llegar a esa estatura necesitamos estar conectadas a la fuente de la dignidad, ¿verdad? A la fuente, y esa fuente pues es nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque fíjense, mi carácter, mis emociones, mis pensamientos, mis decisiones, mis palabras, todo tiene que ser digno. Tiene que ser digno. ¿Por qué? Porque nosotros representamos a un Dios digno. Entonces debemos de tener cuidado cómo nos manejamos. Si tú eres cristiana, tienes que vivir y andar con dignidad. Mira lo que dice Colosenses 1,
del 10 al 14. Vamos todas para que veamos qué es lo que quiere Dios. Fíjense, Colosenses 1, 10 al 14. Nueva traducción viviente, se las voy a leer. Dice, entonces, la forma en que vivan, aquí ya empezó, la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán conociendo a medida que irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. El 11 dice, también pedimos que se fortalezcan, eso necesitamos, que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Dios para que tengan toda la constancia y la paciencia que necesitan. Aquí me detengo un momento. Fíjense lo que nos dice, pedimos que se fortalezcan. Nosotros necesitamos ser fortalecidas para poder caminar dignamente nuestra vida cristiana, porque ya vimos que solas no podemos, sabemos que solas no podemos, por eso dice, con todo el glorioso poder de Dios, necesitamos de Él, necesitamos estar injertadas. ¿Y para qué necesitamos ese poder? Para que tengamos constancia y paciencia que necesitamos. ¿Verdad? Necesitamos constancia y paciencia. Continúa el verso. Mi deseo es que estén llenos de alegría. Eso es lo que quiere Dios para ti y para mí. Si tú estás dañada, no vas a poder tener esa alegría, esa verdadera alegría, ese verdadero gozo, ¿verdad? Que salga, a lo mejor puedes manifestarlo en tu cara un ratito, pero ese gozo que verdaderamente sale del alma, eso se refleja en tu cara constantemente, por un tiempo. El 12 dice, y den siempre gracias al Padre. Él los hizo aptos para que participen en la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz. 13, pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de Jesús, de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Qué hermoso es nuestro Dios, ¿verdad? Qué hermoso es nuestro Dios. Y nosotras hemos sido hechas dignas por ese sacrificio de Cristo en la cruz. Teníamos una dignidad por ser criaturas de Dios, pero ahora somos dignas, ¿verdad? Porque por medio de Cristo ahora somos hijas de Dios, ¿verdad? Cuando Cristo apareció en tu vida y en mi vida, lo hizo para dignificarte, lo hizo para dignificarnos. Él te devolvió ese valor. Tu dignidad como hija de Dios Altísimo solamente por medio de Cristo Jesús. Amén. Pero bueno, a lo mejor ahorita tú pudieras estar pensando que no eres digna, o más bien que te sientes indigna de recibir muchas cosas de parte de Dios, ¿verdad? Yo a veces, ay Señor, cuando me paro aquí en el púlpito, yo digo, Señor, es que yo me siento muy indigna, pero luego recuerdo que por medio de Cristo, Él me dio esa dignidad. No es que yo haya pedido estar aquí, a Él le complació, pero Él me recuerda que Él me hizo digna por ser su hija. Todos mis pecados fueron lavados, limpiados, fueron echados al fondo del océano, los mismos los tuyos. Fíjense lo que dice Primera de Pedro 2:9. Qué hermoso es nuestro Dios, de verdad, porque miren, vean esto hermoso. Primera de Pedro 2:9 dice, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncies las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable.
Eso es lo que nos está diciendo Dios ahora, que somos parte de su herencia, somos parte de ese pueblo, pero no nada más para que medio vivamos, o sea, vivamos como cuando llegamos a sus pies, no. Él quiere llevarnos cada vez más y más a otro nivel. Él quiere restaurar todos esos rincones de tu corazón, de tu vida. Él los quiere restaurar. Entonces, Él no te quiere en esas tinieblas. Él te sacó de ahí a su luz admirable. Amén. Nosotras también debemos de tener mucho cuidado porque todo atropello, toda explotación, todo maltrato, toda humillación, toda agresión que tú le hagas a alguien, a tu familia o a alguien de afuera, ya sea quien tú tengas en tu mente, por más insignificante que tú lo consideres o que creas que no es un trato indigno, ¿sí? Estás haciendo un atropello o una ofensa directamente a Dios, porque es Dios quien da la dignidad a cada ser humano. Y si tú tratas indignamente a alguien, estás ofendiendo a Dios. Y es algo que no se nos debe de olvidar. Cuando le hablamos mal a nuestros hijos con palabras ásperas, cuando le damos el contestón feo al esposo porque traemos mucha carga o lo que sea, y detona ese botón que de pronto nos hace explotar, al no tratarlos con dignidad, estamos agrediendo directamente a Dios. Tu mujer te vas a hacer cada vez más a imagen de Dios cuando desarrollas las cualidades de Dios, ¿verdad? Y las pones al servicio de los demás. El Señor va a empezar a trabajar y te vas a hacer más a la imagen de Él, ¿verdad? Por eso, todas esas mujeres que maltratan, rechazan, abusan, esclavizan, violentan a otras personas, están en contra de la voluntad de Dios. Y esto que voy a decir es fuerte, pero es una realidad y creo que lo hemos visto en las demás personas. Cada vez que tratan así a las personas de manera indigna, se parecen más a un animalito que a una persona. Si tú observas a alguien que trata con desprecio, con agresión, con maltrato a su esposa, a sus hijos o a quien sea, esa persona no actúa como un ser humano amable, afable, no, se va volviendo cada vez más y más con un corazón duro, con un corazón entenebrecido, pareciéndose más a una bestia, ¿verdad?, del campo, de manera agresiva. También hay mujeres que llevan su vida de una manera desastrosa, ¿verdad? Se comportan indignamente consigo mismas, no se valoran, no se respetan, se tratan con indignidad, pero también a los demás. Estas mujeres no son dignas de ser respetadas. ¿Por qué? Porque no hay credibilidad en ellas. Se las pasan de chisme en chisme. Cuando una persona es así, ¿tú la tratarías con dignidad refiriéndome a que tú le confiarías algo a ella? Pues no, ¿verdad? Porque sabes que después estarías de boca en boca. Ellas no son dignas de honra, no son dignas de confianza. Por ejemplo, una mujer que violenta a sus hijos, ¿verdad? Ella tiene una dignidad dada por Dios, pero su actuar, ella no ha buscado caminar con dignidad. Ella misma está violentando su dignidad, no está teniendo respeto hacia ella ni hacia los demás. Ella está actuando en contra de la voluntad de Dios. Y lejos de parecerse cada vez más y más a imagen de Dios, se está pareciendo más y más, como hace ratito lo dije, comparándolo con un animal.
Cuando tú quitas la dignidad a los demás, también pierdes la tuya. Cuando tú ofendes, cuando tú insultas, esa persona te puede respetar, pero ya no te puede ver con la misma dignidad, porque tú también estás humillando, estás ofendiendo. Tú estás perdiendo tu propia dignidad. Nosotras como mujeres debemos de andar como Dios es digno, como Él es digno, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que Dios pide de nosotras? Volvamos a Colosenses 1:10. Entonces, la forma en que vivan siempre honrará y agradará a Dios. La forma en que vivimos, nosotros como mujeres cristianas, nuestra forma de vivir debe de honrar a Dios. Debemos de vivir con dignidad, esa dignidad que Cristo nos da, ¿verdad? Por ser hijas ahora. Continúa el verso. Y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. Nuestra vida, cuando andamos dignamente, nuestra vida va a empezar a dar frutos, ¿verdad? Aquí lo dice. En ese proceso nosotros tenemos que ir conociendo cada vez más a Dios. Cada vez tenemos que saber qué es lo que pide de mí. A lo mejor tú no tenías en claro que o se nos olvida, porque muchas veces tenemos que constantemente, el Señor nos tiene que estar recordando estas cosas, porque en nuestro día a día olvidamos y actuamos, reaccionamos de forma indigna tratando a los de nuestra familia. Dios quiere que tu andar sea digno. Pero bueno, tú vas a decir, bueno, yo ya entendí que mi trato tiene que ser digno, pero ahora, ¿yo qué hago con esto que siento? Con este maltrato que yo he recibido, con esta humillación que he recibido, con este corazón dañado y quebrantado, con este trato indigno que me han dado. Tristemente, ese trato indigno, la mayoría de las veces, no voy a generalizar, viene de nuestro esposo, de la persona más cerquita a nosotros, ¿verdad? Viene de nuestro esposo. Hay heridas, a lo mejor en esos momentos que pasamos con él o que pasan con el esposo, en ese momento de prueba, cuando hay alguna discusión, ninguno de los dos saben parar y vienen ofensas. Y el esposo ofende o tú también ofendes y queda dañado el corazón. Quedan esas astillas que luego no sabes qué hacer con ellas. Ha sido muy dañada por el esposo. Entonces te sientes sin valor, sientes que te ha rebajado, que te ha quitado toda dignidad, te sientes humillada, desvalorizada, te sientes atacada, incluso a veces te sientes hasta desprotegida, ¿verdad? Eso es por ese trato indigno que muchas veces has recibido. En el mundo hay muchas personas que son despreciados, ¿verdad? Por ejemplo, los indigentes, mujeres que viven en la calle, no reciben un trato digno, son tratadas indignamente. Pero todas esas personas que pudieran estar en la calle, ¿en dónde nacieron? Nacieron en una familia, nacieron en un hogar. Y tristemente ese desprecio, ese trato indigno empezó por la familia. Ahí es en donde empezó, que los fue arrastrando y se siguieron llenando de esas astillas y llegaron a un punto que terminaron en la calle, viviendo de manera indigna. Pero también tristemente en familias cristianas sucede eso, ese trato indigno, donde no se reconoce el valor de cada miembro de la familia, ¿verdad? Y surgen humillaciones, menosprecios. Ahí, no nada más esposa y esposo, sino luego también con los hijos. Y bueno, vayamos a la raíz de todo esto. Sabemos que la mujer
fue diseñada y fue hecha a imagen y semejanza de Dios. Pero desde que entró el pecado, ¿verdad?, en el mundo, Satanás ha querido aplastar a la mujer. Satanás, como dueño de este sistema del mundo, tiene este concepto de dignidad, lo tiene apresado, lo tiene retorcido, ¿verdad? Y todo esto es, él usa esta estrategia para seguir extendiendo el reino de Satanás, seguir acabando con familias, con personas, haciéndolas miserables. Eso es lo que quiere. Y una de esas maneras que utiliza Satanás para desvirtuar la dignidad de las personas es incitando a las personas a desconocer o rechazar la dignidad de otros. Eso es lo que hace Satanás. Ocupa a personas para desconocer, rechazar o humillar la dignidad de otras personas. ¿Sí o no que en el mundo están inculcando, como dije hace rato, al principio, que las cosas tienen más valor que las personas? Y los medios de comunicación así lo venden, ¿verdad? Como que las cosas es tener ciertos objetos, tener ciertas cosas es lo máximo. Eso es el sistema del mundo que está desvalorizando la dignidad del ser humano, pero sobre todo de la mujer, ¿verdad? Utilizándola o rebajándola como a un objeto. Y eso lo vemos en anuncios, en películas, en videos, en canciones. Esas canciones, la letra de las canciones que denigran, tratan indignamente a la mujer. Y las mismas mujeres aceptan. Las mismas mujeres cantan. Y más triste aún, que niñas pequeñitas de kinder cantando esas canciones y además bailando de una manera indigna. Si tú tienes la oportunidad, no sé, si Dios te permite toparte con alguien así, es importante que le hables, que Dios no la quiere así. Dios no quiere mujeres indignas, que se conduzcan de manera indigna. Nosotros fuimos dadas ese honor de parte de Dios, ¿verdad? Y te invito a que tú las hables en amor, que imagínense niñas tan pequeñas, eso en su mente, ya su dignidad toda transformada. Imagínense cuando sean adultas. Triste. La corriente de este mundo está tratando de normalizar a las mujeres que pueden ser usadas dándole el valor de un objeto barato. Y las consecuencias son muy tremendas, porque las mujeres que permiten que entre esto en su mente y en su corazón están desvalorizando, se están desvalorizando porque realmente en su alma, ¿qué hay? Vacíos que solamente Dios puede llenar. Pero ellas las llenan de otras cosas. Están llenas de vacío, de soledad, falta de identidad, falta de dignidad, porque ellas no se han reconocido como imagen de Dios. Ellas no se reconocen, ¿verdad? Ellas tienen ese vacío. Ellas deben de ser dignas de respetarse a sí mismas, pero no lo entienden, su entendimiento está completamente nublado. En su interior hay falta de identidad y de dignidad. Ellas suelen acudir para llenar esto, suelen acudir a vestimentas, ¿verdad? Vestimentas que lejos de exaltar su belleza, ¿qué es lo que hacen? Se vuelven como un objeto sexual. Acuden a cirugías. No sé si ven ahora que parece que las hacen como en serie, todas iguales, todas igualitas. Todas las que estamos aquí somos muy diferentes. Tenemos un Dios creador, nos hace muy diferentes. Pero pues no nos conformamos, queremos parecernos a ella. Y ahí están todas igualitas, igualitas, igualitas. No. Una cirugía las lleva a otra, a otra, a otra.
porque no encuentran contentamiento en su cuerpo, no hay llenura de nada, ¿verdad? Y bueno, y como esta situación de indignidad que el mundo reconoce, también hay una historia en la Biblia de la mujer indigna, ¿verdad? La mujer que fue encontrada adulterando. Y aquí los fariseos, los de la ley, la querían apedrear, la querían matar porque la habían encontrado indigna. Ella fue juzgada por los fariseos, por los sacerdotes, pero ¿qué hizo Jesús? Jesús restauró su dignidad. Primero confrontó con el pecado, no negó que ella estaba en pecado, dijo, sí, tú, no peques más, le dijo, no peques más. Es real que hay un pecado, pero también los confrontó a los demás y empezaron a retirarse y a retirarse. Aquí Dios le estaba dando esa dignidad. La lapidación era devolverle la dignidad al esposo ofendido. Como estoy muy ofendido, pues que la apedreen, era la ley. Bueno, pero eso devolvía la dignidad. En cambio, la mujer adúltera había perdido toda dignidad ante la sociedad. Ella ya estaba, ¿verdad? Ya, pues qué esperanza, pues ya que me la piden, si soy de lo peor. Pero Jesús, al perdonarla, rompe con ese sistema. Dijo, no, es que no es así, no es así. Él la reintegra otra vez a la sociedad, ¿verdad? Y le devuelve su dignidad. Es lo mismo que hizo con nosotras. Nosotros vivíamos en pecado, estábamos en oscuridad y Él nos sacó y nos dio esa dignidad de ahora ser hijas suyas. Otra cosa que hace Satanás, ya casi para terminar, Satanás incita a las personas a desconocer su propia dignidad, que es lo que puede estar pasando contigo. Puedes estar permitiendo que eso quede en tu cabeza. ¿Debido a qué? A que ciertamente pudieras tener traumas, complejos, baja autoestima, falta de madurez espiritual. Muchas cosas Satanás ocupa para trabajar en tu mente y menospreciarte a ti misma, ¿sí? Y como tú te sientes menos, te sientes indigna, fíjate, permites todo tipo de atropellos, permites que otras personas abusen, que te hagan bromas pesadas, que tengan falta de respeto hacia ti y no pones resistencia, no pones un alto, ¿sí? ¿Por qué? Porque no te reconoces con esa dignidad que Dios te ha dado. El Evangelio de la Salvación nos da tantas bendiciones, muchas bendiciones. Y esto, cuando tú llegas a la palabra de Dios, cuando tú llegas a Cristo, te permite abrir los ojos y poder discernir con el Espíritu, ¿sí?, la dignidad humana que tienes y que las otras personas también tienes. Es decir, cuando tú has llegado a los pies de Cristo, tú dices, a ver, yo merezco respeto, yo merezco que me trates con dignidad, porque soy creación de Dios y además soy hija de Dios. Si tú me humillas, te estás metiendo directamente con el Creador. Ese es el pensamiento que debes de tener, no para contender, no para pelear con el esposo y dices, cuidadito y me vuelves a levantar la mano. Es con tu entendimiento de quién eres, esa dignidad que Dios ya te devolvió. A través de la salvación en Jesús recuperamos la relación original con el Padre, ¿sí o no? Que estaba fracturada, que cuando nos decían, vamos a la iglesia, tú decías, ay no, pero yo qué voy a ir a hacer a la iglesia. Pero ahora que ya eres hija de Dios, tú dices, claro, claro que voy a la iglesia, claro que voy a leer la palabra, claro que voy a orar, porque Él te creó a su imagen y semejanza. Y al mismo tiempo nos convertimos en parte de esa familia, ¿verdad? Ahora somos ciudadanas del reino, embajadoras de sus buenas nuevas. Ya no hay lugar ahora para sentirnos inferiores, ¿sí? Ya no. Nosotras ahora ya no vamos a aceptar discriminaciones.
No vamos a aceptar cualquier tipo de desorden en nuestra vida, porque tenemos que andar dignamente. No podemos aceptar desórdenes en nuestra vida. Tampoco podemos estar autoconmiserándonos, ¿verdad? Por nuestra baja autoestima. No, nosotros tenemos una dignidad. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, no la sabemos. ¿Qué dice? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Tú eres una nueva criatura ya. Esas humillaciones que te hicieron, ese lastimar tu integridad, Dios las está restaurando con el entendimiento de que tú eres digna, hija de Dios. De que esas humillaciones que te hacen ya no las debes de albergar en tu corazón, porque el problema no es tuyo, sino es de quien lo dice. No las recibas, ¿verdad? Que no hagan hoyito en tu corazón. Algunas tal vez pudieran confundir la humildad con la humillación. Eso no es. Y vivir esclavizadas a su vieja naturaleza que permitía el desprecio en sí mismas o hacia los demás. Otras pueden confundir su nueva condición ya de hijas de Dios, pero con soberbia. Eso tampoco es. De manera que las actitudes puedan ser arrogantes y con suficiencia, decir yo hago lo que yo quiero. Tampoco, ¿verdad? Esto solamente va a servir de obstáculo para el desarrollo del reino. Nosotras como hijas de Dios somos llamadas a servir. Como lo vimos al principio, Dios primero va a trabajar, ¿verdad? Conforme vamos caminando tenemos que llenarnos más y más de Él para después servir al que nos rodea. Estos extremos nada tienen que ver con la dignidad y la humilde majestad que demostró Jesús durante su primera venida. Para cerrar, mis hermanas, seamos prudentes y equilibradas en la forma de valorarnos y de valorar a los demás. Debemos de ser prudentes y equilibradas, tal como Jesús nos los dio con su ejemplo. En esto no tenemos que ser sabias, es decir, lo que tenemos que hacer es obedecer. No debemos de opinar o andar en nuestra propia opinión. Nosotros sigamos fielmente el camino que Dios nos está señalando, ¿verdad? Que debemos de andar dignamente. Nosotras debemos de practicar el amor hacia los demás. La regla de oro, ¿verdad? Ama a tu prójimo, trata como quieres ser tratado. Así nos ama el Señor, ¿verdad? Nosotras tenemos que evitar abusar de los demás y ser abusadas. Nosotras debemos de quitar de nuestro vocabulario toda maledicencia hacia las personas y también en nuestro interior, respetando como queremos que nos respeten. El amor de Dios restaura, ¿sí o no? El amor de Dios restaura y renueva nuestra dignidad. Asimismo, como Cristo amó al mundo, nos amó a nosotros entregándose ahí en la cruz. Él nos reparó. Él reparó la humanidad, ¿sí? Que estaba corrompida en el pecado, pero también Él elevó su propia humanidad a la plenitud. Amén. Vamos a orar, mis hermanas. Vamos a dar gracias a Dios porque Él no quiere que sigamos en la condición de andar indignamente ni tratar indignamente. Dios hoy nos ha enseñado a través de su palabra que tenemos que ser mujeres que anden en su palabra, que anden en su verdad y no dañar a nuestra familia, ¿verdad? Poniendo por encima valores que no son los valores de Dios. Vamos a orar, mis hermanas. Señor bendito, te damos las gracias, Padre.
Gracias, mi Señor, por este hermoso tiempo que tú nos regalas, Señor, por tu palabra que nos limpia, Señor, que nos renueva, que saca a la luz lo que a lo mejor está oculto en nuestro corazón, que tú restauras, pero también nos perdonas, Señor. Si en esta mañana hemos visto que hemos tratado en algún momento o seguimos tratando indignamente a nuestra familia, a personas a nuestro alrededor, en este momento te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón porque sabemos que dañamos, que también causamos heridas, Señor. Perdónanos. Tu palabra nos dice que tenemos que tratar con dignidad a los demás, con respeto, que tenemos que tratar así como nosotras queremos ser tratadas y como nos gusta que nos traten, con amor, ¿verdad? Con compasión, con dignidad, y eso mismo tenemos que dar nosotras, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que tú escuchas, que tú nos restauras, que tú nos limpias, Señor. Gracias porque sin ti no podemos, Señor. Tú eres quien nos da la fuerza, tú eres quien nos da el querer como el hacer, Señor. Y en esta mañana, Señor, hoy decidimos, Señor, dar un trato digno a nuestra familia, a cada miembro de nuestra familia, Señor, queremos darle ese trato digno, Padre. Ayúdanos, Señor, ayúdanos también a reconocernos dignas, porque en ti, Señor Jesucristo, somos dignas, Padre. Gracias te damos, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermosas palabras el día de hoy que hemos recibido. Gracias, Señor, para reflexionar en cuanto a nuestro amor por el prójimo. Gracias, Padre. ¿Quién mejor que tú, que conoces mi debilidad, mis secretos y anhelos, mis temores y defectos? ¿Quién es como tú, que me amaste tal y como soy, y por medio de tu Hijo me adoptaste como tuyo? ¿Quién mejor que tú, eterno Dios del universo? Los cielos cuentan tu gloria y poder. ¿Quién mejor que tú, si tu consejo es perfecto y tú sabes que es mejor para mí? ¿A dónde más podría ir sino a ti? ¿A quién podría yo correr buscando paz, protección? ¿A quién podría derramar mi corazón? Solo en ti estoy seguro, eres mi Padre, mi Dios. ¿A dónde más podría ir sino a ti? ¿A quién podría yo clamar por consuelo y libertad? ¿En quién podría descansar mi corazón? Solo en ti
buscando paz, Señor. buscando paz, protección, a quien podría derramar mi corazón. Solo en ti estoy seguro, eres mi Padre, mi Dios. ¿A dónde más podría ir sino a ti? ¿A quién podría yo clamar por tu esperanza?